Hay momentos en la vida donde lo que el corazón más necesita no es más análisis de la situación ni más estrategias para enfrentarla. Hay momentos donde lo que más se necesita es simplemente saber que hay alguien que te ve, que conoce exactamente lo que estás cargando, que no requiere que te pongas bien primero para acercarse, que viene hacia donde estás con todo lo que tiene disponible para darte. Y Dios llega hoy con esa clase de presencia. No como el juez que evalúa el estado del que llega. Como el padre que corre hacia el hijo mientras todavía está lejos. Como el que dijo antes de que llamaran yo responderé. Como el que tiene guardadas para este momento exacto las palabras que el corazón cansado, herido o a punto de rendirse más necesitaba escuchar. Escucha y recibe tu bendición. Prospero tu vida. Fortalezco tu corazón. Esas 3 declaraciones de Dios para ti hoy no son promesas abstractas que flotan en el espacio de la esperanza sin aterrizar en la realidad concreta. Son la declaración del que tiene el poder de cumplir exactamente lo que declara. El que prospera tiene los recursos para hacerlo. El que fortalece tiene la fuente de fortaleza que no se agota. Y la bendición que el que escucha puede recibir tiene la plenitud del diseño divino que la originó. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje está llegando exactamente en el momento donde cansado, herido o a punto de rendirte necesitabas escuchar que Dios prospera tu vida y fortalece tu corazón, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también está en ese punto. Porque hay personas en tu entorno que están a un paso de rendirse y que necesitan escuchar hoy que el Padre Celestial les habla con ternura y con poder. Hazlo ahora y regresa porque lo que sigue es para ti. Cierra tus ojos. Respira profundo. Y siente el abrazo del Padre Celestial que llegó hoy específicamente para ti. Quiero comenzar hablándote del Padre Celestial que rodea de favores, misericordias y bendiciones. Porque esa imagen de ser rodeado es una de las más completas que existe sobre la cobertura de Dios. Ser rodeado de algo significa que no hay ángulo desde el que ese algo no esté presente. El que está rodeado de favores encuentra el favor de Dios en cualquier dirección que mire. El que está rodeado de misericordias encuentra la misericordia de Dios operando en cualquier dimensión de su vida. Y el que está rodeado de bendiciones encuentra las bendiciones de Dios presentes en cualquier área donde se vuelva a buscarlas. El Salmo 5:12 de la mañana lo dice con una imagen que captura perfectamente este rodear, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. El escudo que rodea no protege solamente de frente. De todos lados. Desde arriba y desde abajo. Desde la izquierda y desde la derecha. Desde atrás y desde adelante. El favor de Dios que rodea como un escudo es una cobertura que no tiene puntos sin cubrir. Y Dios dice hoy que eso es lo que quiere para ti. No que el favor llegue ocasionalmente cuando las circunstancias son favorables. Que rodee. Con la completud de la cobertura que rodea tiene. Que sea el ambiente en el que vives. La atmósfera que te rodea. El estado normal de la vida del hijo que camina en la presencia del Padre que rodea con favor. Prospero tu vida. La primera declaración específica. La prosperidad que Dios declara hoy sobre tu vida tiene la amplitud que ya exploramos en los mensajes anteriores de esta colección. No solamente la prosperidad económica, aunque la incluye. La prosperidad del alma que el apóstol Juan establece como el estándar de comparación para toda otra forma de prosperidad. La prosperidad que toca cada dimensión de la existencia con el florecimiento que el diseño divino contempló como la condición normal del Hijo de Dios. Prospero. El tiempo presente del verbo establece que el proceso ya comenzó. No que comenzará cuando llegue el momento correcto. Que Dios está prosperando ahora mismo. En el presente. En el proceso actual. Aunque la evidencia visible de esa prosperidad todavía esté en sus etapas iniciales y no refleje completamente lo que el proceso completo producirá. Tu vida. La especificidad del posesivo establece que la prosperidad que Dios declara no es genérica. No es la prosperidad de la humanidad en abstracto. Es la tuya. La que tiene la forma exacta de tu situación específica. La que llega a las áreas donde la necesidad es más concreta. La que corresponde al diseño particular de quién eres y al propósito específico para el que fuiste creado. Quiero hablarte de las dimensiones concretas de la prosperidad que Dios está produciendo en tu vida hoy.
Porque la declaración tiene contenido específico que vale la pena identificar. La prosperidad en las relaciones. Las relaciones que necesitan ser sanadas comienzan su proceso de sanidad. Las que necesitan ser profundizadas desde la superficialidad que las caracterizaba comienzan su proceso de profundización. Las nuevas relaciones que la vida en el propósito requiere comienzan a aparecer en los ángulos inesperados de la providencia que las envía en el momento correcto. La prosperidad en la salud. El cuerpo que necesita restauración comienza el proceso de la restauración que la presencia de Dios activa. No necesariamente la resolución instantánea de todo lo que necesita ser resuelto, sino el inicio del proceso que la prosperidad que Dios declara incluye en su alcance. La prosperidad en la provisión. Los recursos que la vida requiere comienzan a fluir de maneras que el inventario actual de los recursos disponibles no podría proyectar. Las puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse. Las oportunidades que no estaban en los planes propios comienzan a aparecer. La provisión de Dios que se declara hoy tiene la especificidad de lo que cada situación concreta necesita. La prosperidad en el propósito. La claridad sobre para qué se está en esta etapa de la vida comienza a aumentar. El fruto del camino que se ha estado caminando comienza a ser más visible. Las posibilidades de contribuir con lo que se es y lo que se tiene comienzan a expandirse más allá de lo que la perspectiva limitada por las dificultades pasadas podía ver. Fortalezco tu corazón. La segunda declaración específica. De la prosperidad de la vida pasa Dios al fortalecimiento del corazón. Y ese movimiento del exterior al interior es significativo. Porque el corazón es el centro desde el que toda la vida fluye. El corazón fortalecido puede enfrentar las circunstancias no resueltas con una postura que el corazón debilitado no puede mantener. El corazón fortalecido puede continuar el camino cuando el corazón agotado se detiene. El corazón fortalecido puede recibir la prosperidad que llega y sostenerla de maneras que el corazón debilitado no podría. Fortalezco tu corazón no es la declaración de que Dios quitará todo lo que debilitó el corazón, aunque también puede incluir eso. Es la declaración de que Dios añade al corazón algo que el corazón no puede producir por sí mismo. La fortaleza que viene de afuera. La que no depende del estado actual de las reservas del interior para existir. La que llega como regalo de la fuente que no se agota hacia el que lo necesita en el momento donde más lo necesita. Quiero hablarte del cansancio, las heridas y el punto de rendirse. Porque el mensaje de hoy reconoce esas tres condiciones con una honestidad que merece ser honrada. El cansancio. Ya hemos explorado en varios mensajes de esta colección la realidad del agotamiento que produce el proceso largo de las dificultades. Pero quiero notar algo específico sobre el cansancio que el mensaje de hoy aborda. No el cansancio del que tuvo un día difícil. El cansancio acumulado del que ha estado cargando demasiado durante demasiado tiempo sin el descanso genuino que restaura. El cansancio que no se va con una noche de sueño porque sus raíces son más profundas que la fatiga física. El cansancio. Ya hemos explorado en varios mensajes de esta colección la realidad del agotamiento que produce el proceso largo de las dificultades. Pero quiero notar algo específico sobre el cansancio que el mensaje de hoy aborda. No el cansancio del que tuvo un día difícil. El cansancio acumulado del que ha estado cargando demasiado durante demasiado tiempo sin el descanso genuino que restaura. El cansancio que no se va con una noche de sueño porque sus raíces son más profundas que la fatiga física. Para ese cansancio específico, el Padre Celestial que fortalece el corazón tiene la respuesta que el descanso humano solo no puede proveer. La renovación de fuerzas de Isaías 40. Las nuevas fuerzas que no son las viejas restauradas a su nivel anterior, sino fuerzas genuinamente nuevas de una fuente diferente. El fortalecimiento que Dios produce en el corazón cansado llega a donde el descanso físico no alcanza precisamente porque tiene una fuente que trasciende la biología y el tiempo. Las heridas. El corazón herido tiene sus propias características que quien lo ha experimentado reconoce. La zona acordonada donde el dolor es demasiado para ser visitado deliberadamente. La sensación de que algo que debería estar intacto está dañado de maneras que no siempre tienen cura visible. El efecto persistente de la herida que aparece en los momentos más inesperados cuando algo toca el punto exacto donde el daño ocurrió. Para esas heridas el Padre Celestial tiene el diagnóstico completo.
Conoce la herida desde adentro con la precisión del que estuvo presente cuando ocurrió. Y su respuesta no es la minimización que dice que no fue tan grave. Es el vendaje que el Salmo 147:3 describe. El que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El cuidado continuo del que regresa a la herida regularmente para ver su progreso y para aplicar lo que el estado actual requiere. Y el punto de rendirse. Esa condición donde la pregunta ya no es si rendirse sino cómo. Donde las reservas de resistencia parecen completamente agotadas. Donde el esfuerzo de continuar requiere de donde ya no hay. El punto de rendirse tiene una honestidad que el mensaje de hoy reconoce sin reprochar. Porque el Elías que llegó al enebro y pidió que se le quitara la vida llegó a ese punto. Y la respuesta de Dios no fue el reproche de que no debería estar ahí. Fue el ángel que cocinó comida caliente y que dijo: levántate y come porque el camino es demasiado largo para ti. El camino es demasiado largo para ti. Esa declaración del ángel a Elías tiene en ella un reconocimiento que el mensaje de hoy también hace. El camino puede ser genuinamente demasiado largo para las fuerzas propias. No toda situación de agotamiento es el resultado de la debilidad espiritual. Algunas situaciones son genuinamente demasiado largas y demasiado pesadas para las capacidades humanas sin la intervención divina. Y el Dios que reconoce eso no viene con el reproche sino con la comida caliente para el siguiente tramo del camino. Eres su hijo amado. Declaración central. Esta declaración es el corazón desde el que todas las demás fluyen. Porque la prosperidad y el fortalecimiento y la sanidad y la liberación que el mensaje de hoy proclama fluyen de esta identidad fundamental. No son los beneficios que se ganan con el desempeño correcto. Son las expresiones naturales del amor del Padre hacia el Hijo amado. Hijo amado. El mismo título que el Padre pronunció sobre Jesús en el Jordán y en el monte de la Transfiguración. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y la carta a los Romanos establece que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. La filiación que la fe en Cristo produce no es una filiación de segundo nivel. Es la misma filiación que el Padre pronunció sobre el Hijo en el Jordán. Hijo amado. El amado no es el adorno del Hijo. Es la descripción de la postura del Padre hacia el Hijo. No hijo tolerado. No hijo condicional cuyo amor depende del desempeño. Hijo amado. Con el amor que el Padre tiene como parte de su naturaleza y que por lo tanto no puede disminuir ni retirarse porque retirar el amor requeriría que el Padre dejara de ser lo que es. Te consuela en el dolor. Primera expresión del amor del Padre. Ya desarrollamos esta dimensión en los mensajes anteriores de la colección. Pero en el contexto de este mensaje tiene una especificidad que merece ser notada. El consolador que el Padre envía no es simplemente un agente externo que llega con recursos. Es el Padre mismo que en la persona del Espíritu Santo habita en el creyente y que desde esa habitación interior consuela con la intimidad que ningún consolador externo puede replicar. El consuelo del Padre en el dolor no depende de que el dolor termine para existir. Existe en el dolor, no después de él. El consuelo que dice ya terminó el dolor y por lo tanto ya puedes dejar de sufrir es el consuelo humano limitado. El consuelo del Padre que dice estoy contigo en el dolor con la presencia que transforma la experiencia del dolor sin necesariamente eliminar el dolor todavía es el consuelo divino que el mensaje de hoy proclama. Sana las heridas de tu alma. Segunda expresión del amor del Padre. El alma como el centro de la vida interior que integra todas sus dimensiones. La mente que procesa la realidad. Las emociones que responden a esa realidad. La voluntad que toma las decisiones. La espiritualidad que orienta todo lo anterior hacia Dios o en alguna otra dirección. Y las heridas que el proceso de la vida produjo en ese centro integrador tienen efectos en todas esas dimensiones simultáneamente. La sanidad que el Padre declara hoy sobre las heridas del alma es la sanidad integral que corresponde a la integralidad del alma herida. No solamente la sanidad emocional que puede ocurrir con el tiempo y el procesamiento correcto. No solamente la renovación mental que la palabra de Dios produce. No solamente la restauración espiritual que la relación correcta con Dios provee. La sanidad del alma que el Padre produce toca todas esas dimensiones simultáneamente con la precisión del Creador que conoce el diseño de lo que sana. Rompe toda cadena y te declara libre para siempre.
Tercera expresión del amor del Padre. De todas las expresiones del amor del Padre que el mensaje de hoy proclama, esta tiene quizás la más poderosa dimensión de cambio de estado. Libre para siempre. No temporalmente libre hasta que la próxima presión llegue. No parcialmente libre con algunas cadenas removidas y otras todavía presentes. Libre para siempre. Con la permanencia que el para siempre implica. Las cadenas que el Padre rompe hoy tienen las formas que ya exploramos en el mensaje anterior. Las del miedo que paralizan. Las de los hábitos destructivos. Las de las heridas no procesadas. Las de las creencias incorrectas sobre quién se es y qué es posible. Y las de los patrones que se repiten de generación en generación. Para cada una de esas cadenas, la declaración de libertad que el Padre hace hoy tiene la autoridad de quien tiene el poder de producir lo que declara. El mismo Jesús que en la sinagoga de Nazaret dijo que el Espíritu del Señor estaba sobre él para poner en libertad a los oprimidos es quien hoy declara libre para siempre al Hijo amado. Y el para siempre tiene un peso que merece ser recibido completamente. La libertad que Cristo produce no es temporal. Juan 8:36 de la mañana lo dice con la precisión que el para siempre merece. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. No provisionalmente libres. No condicionalmente libres. Verdaderamente. Con la solidez de lo que la verdad misma produce. No importa lo que hayas vivido. Esta declaración inclusiva es la que cierra la puerta a la excepción que el pensamiento de que el pasado determina permanentemente el futuro quiere introducir. Lo que hayas vivido puede tener su peso en el presente. Las consecuencias de las experiencias pasadas son reales. Los efectos de las decisiones propias y de las decisiones de otros sobre la vida son concretos. No importa lo que hayas vivido, no niega esas realidades. Establece que ninguna de ellas tiene la autoridad de determinar definitivamente lo que viene. Tu victoria ya está asegurada y lo mejor está por venir para ti y para toda tu familia. Esta declaración doble sobre el futuro tiene la densidad de todo lo que el mensaje construyó hasta este punto. Tu victoria ya está asegurada. No que podría estar asegurada si las condiciones correctas se dan. Ya, en el tiempo presente de lo que ya fue determinado. El veredicto ya fue pronunciado. El resultado ya fue inscrito en el libro de Dios. El enemigo que opera contra la vida del Hijo amado ya fue derrotado en el acontecimiento que hace que todas las demás victorias sean posibles. La resurrección de Cristo que estableció que la muerte no tiene la última palabra sobre ninguna dimensión de la existencia. Y lo mejor está por venir para ti y para toda tu familia. Ya desarrollamos en el mensaje anterior la profundidad de esta declaración. La orientación del horizonte hacia adelante en lugar de hacia atrás. La certeza de que el proceso completo de la vida del Hijo amado en las manos del Padre Celestial que prospera y fortalece y sana y libera tiene un destino que supera lo que el punto presente puede ver completamente. Para ti y para toda tu familia. La extensión de las promesas hacia la familia es la dimensión que frecuentemente toca más profundamente el corazón. Porque hay personas que para sí mismas tendrían suficiente con poco. Pero que para sus hijos y para su familia quieren exactamente lo mejor. Y la declaración de que lo mejor está por venir para toda la familia es la que más completamente llena el corazón del que ama profundamente a los suyos. Escucha este mensaje por la mañana antes de comenzar tu día. O déjalo puesto por la noche para dormir arropado por la presencia de Dios. Esta instrucción sobre el tiempo del escuchar tiene la sabiduría específica del que conoce cómo opera la presencia de Dios en los diferentes momentos del día. La mañana como el momento de la orientación. Lo que entra en el corazón y en la mente en los primeros momentos del día establece el filtro a través del cual todo lo que el día traerá será procesado. El corazón que comenzó el día con la declaración del Padre Celestial que prospera y fortalece y rodea de favores tiene un filtro completamente diferente para el resto del día que el que comenzó con las preocupaciones como el primer contenido. Y la noche como el momento del descanso en la presencia. El corazón que se duerme arropado por las promesas del Padre duerme de manera diferente al que se duerme con el inventario de las preocupaciones como el último contenido antes del sueño. La presencia de Dios que rodea y que guarda no se suspende durante el sueño. El Salmo 121 lo establece con la claridad que este momento requiere. El que te guarda no se adormecerá. Cierra tus ojos. Respira profundo. Y siente el abrazo del Padre Celestial.
Esta invitación al final del mensaje de hoy es la que hace posible que todo lo que fue declarado sea genuinamente recibido y no solamente intelectualmente procesado. El cierre de los ojos es el gesto de la apertura interior que deja de observar el exterior para recibir lo que viene de adentro y de arriba. La respiración profunda es el acto físico de la recepción que corresponde a la recepción espiritual que se está invitando. Y el sentir el abrazo del Padre Celestial es la experiencia que todas las declaraciones del mensaje de hoy hacen posible cuando son recibidas con la apertura del Hijo que sabe que el Padre está presente. El abrazo del Padre. Esa imagen del Hijo pródigo que fue corrido a encontrar por el Padre mientras todavía estaba lejos. Que fue abrazado antes de que pudiera pronunciar el discurso de arrepentimiento que había preparado. Que fue vestido con la mejor ropa y calzado con sandalias y honrado con el banquete antes de que hubiera tenido tiempo de demostrar que merecía el trato. Ese Padre que abraza primero y pregunta después es el Padre Celestial que el mensaje de hoy describe. Esfuérzate y sé valiente. No estás solo. Y Él nunca te abandonará. El cierre del mensaje con esta triple declaración es exactamente el cierre correcto. Esfuérzate y sé valiente es la instrucción que corresponde a la certeza de todo lo que el mensaje proclamó. El que sabe que el Padre prospera su vida, que fortalece su corazón, que lo rodea de favores, que lo consuela, que sana sus heridas, que rompe sus cadenas y que lo declaró libre para siempre, ese puede esforzarse y ser valiente con una certeza diferente del que no tiene esas certezas. No estás solo. La declaración que el corazón cansado, herido y a punto de rendirse más necesita escuchar. Con la misma solidez de todo lo que el mensaje construyó hasta este punto. Jehová de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. No te dejará ni te desamparará. Nunca te abandonará. Y Él nunca te abandonará. Él nunca que cierra el mensaje con la absolutidad que merece. Sin excepciones. Sin períodos donde el abandono sea la experiencia real aunque pueda parecerlo. Sin condiciones que cuando no se cumplen activan el abandono. Nunca. El amor del Padre que escogió al Hijo amado desde antes de la fundación del mundo no puede retirarse sin que el Padre deje de ser lo que es. Y el Padre no puede dejar de ser lo que es. Escucha y recibe tu bendición. Prospero tu vida. Fortalezco tu corazón. Esas son las declaraciones de Dios para ti hoy. No para cuando hayas resuelto todo lo que está sin resolver. Para ahora. En el estado presente. Con el cansancio real. Con las heridas que todavía duelen. Con el punto de rendirse que fue honestamente reconocido. Y el Padre Celestial que las declara tiene el poder de cumplirlas completamente. El amor que lo motivó a declararlas es el mismo que lo acompaña en el cumplimiento. Y la identidad del Hijo amado que eres es el fundamento sobre el que cada una de esas declaraciones descansa con la solidez del amor eterno del que te llamó hijo antes de que comenzaras. El Salmo 3 es uno de los más personales y más urgentes, tiene una historia detrás de él que ningún otro salmo tiene en los mismos términos. La inscripción que lo encabeza lo ubica con una precisión histórica que establece el contexto desde el que fue escrito. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Esas palabras establecen el peso del momento. No la persecución de un enemigo externo, aunque eso también fue parte de la historia de David. La persecución del propio hijo. Absalón. El hijo que David amaba profundamente y cuyo nombre dijo al recibir la noticia de su muerte en una de las expresiones de dolor paternal más devastadoras que registra la Escritura. Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Ese David que amaba a Absalón con ese nivel de intensidad fue perseguido por ese mismo Absalón hasta el punto de tener que huir de Jerusalén. El hijo que organizó la rebelión que lo obligó a dejar la ciudad que era el centro de su reinado y el lugar donde el arca de Dios habitaba. El hijo que reunió un ejército contra el padre. El hijo que con la complicidad de Aitofel, el consejero más sabio de David, comenzó un proceso que desde la perspectiva humana tenía todas las posibilidades de producir el fin del reinado de David. Desde ese contexto de máxima vulnerabilidad personal, de traición por parte del hijo más amado, de pérdida de la ciudad y de la aparente derrota política y militar, David escribió el Salmo 3. Y el versículo 8, que es el que hoy desarrollamos, es la declaración que cierra el Salmo completo. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Dos frases. Cada una breve.
cada una con un peso que el contexto del salmo completo hace extraordinariamente denso. Y juntas forman uno de los cierres más poderosos de cualquier salmo de la colección. Antes de desarrollar el versículo 8, quiero recorrer brevemente el salmo completo porque el versículo 8 es la conclusión de un argumento que se construyó desde el versículo 1 y que sin ese contexto no puede ser completamente recibido. El salmo comienza con la descripción de la magnitud de la adversidad. Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mi alma que no hay para ella salvación en Dios. La acumulación de adversarios. La cantidad como parte de lo que hace la situación aplastante. Y luego la voz específica de los que dicen que no hay salvación en Dios. No solamente que David tiene problemas. Que Dios no puede resolverlos. Que la situación excede lo que la ayuda divina puede manejar. Esa voz que dice no hay para ella salvación en Dios es la que el versículo 8 responde directamente. Y esa respuesta es el cierre del argumento que el Salmo construyó. El versículo 3 introduce el pero que cambia todo. Pero tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. El contraste entre la multitud de adversarios del principio y el Jehová que es escudo. No un escudo de un lado. Escudo alrededor. La cobertura total que ya encontramos en el mensaje anterior sobre el Salmo 46 en 11 aparece aquí también. Alrededor. Desde todos los ángulos. El versículo 4 añade la experiencia de la respuesta de Dios. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. El clamor que ya fue respondido. No el que espera respuesta todavía. El que ya recibió la confirmación de que la respuesta llegó. Y el monte santo como el lugar desde donde Dios respondió establece la autoridad y la certeza de la respuesta. El versículo 5 describe algo que parece imposible en el contexto de huir de un ejército que quiere el poder y probablemente la vida de David. Yo me acosté y dormí. Me desperté porque Jehová me sustentaba. En medio de la persecución David pudo dormir. El que tiene al Jehová que es escudo alrededor puede descansar en la noche más peligrosa porque el guardián que sustenta no descansa aunque el guardado duerma. El versículo 6 lleva la certeza al nivel de la declaración de valentía. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. El número 10 millares en el mundo antiguo era el número más grande que existía en el vocabulario militar. Era la manera de decir la mayor concentración de adversarios posible. Y David dice que no teme a esa cantidad. No porque la amenaza no sea real. Porque el Jehová que es escudo alrededor es mayor que cualquier cantidad de adversarios. Los versículos 7 establece la oración y la certeza. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los impíos quebrantaste. La confianza en el actuar de Dios que ya fue experimentado como la base de la petición del actuar de Dios en la situación presente. Y desde todo ese contexto llega el versículo 8. La salvación es de Jehová. Primera parte del versículo. Quiero habitar en esa declaración con toda la atención que merece. La salvación es de Jehová. No de los recursos humanos que se pueden movilizar. No de la estrategia correcta que se puede diseñar. No de las alianzas que se pueden construir. No del mérito acumulado que podría justificar la ayuda divina. De Jehová. La declaración en su brevedad tiene la fuerza de la conclusión a la que llega el que procesó honestamente la situación y descubrió que la única fuente de salvación que no tiene los límites de todas las fuentes humanas es Jehová. Quiero hablarte de lo que significa en el versículo la palabra salvación. Porque en el español contemporáneo la salvación frecuentemente se escucha con una connotación exclusivamente espiritual y eterna. La salvación del alma para la vida eterna. Y aunque esa dimensión está completamente incluida en lo que el vocabulario bíblico de la salvación comprende, no es la única ni siempre la más inmediata en el contexto del Antiguo Testamento. La salvación en el hebreo Yeshua tiene una amplitud que incluye la liberación de peligro inmediato. La victoria en la batalla. La restauración de lo que fue quitado. El rescate del que estaba en una situación sin salida. La salud del cuerpo. La prosperidad después de la adversidad. La justicia que se establece donde había injusticia. En el contexto específico del Salmo 3, donde David huye del ejército de Absalón, la salvación que David declara como de Jehová incluye muy concretamente la salvación de esa situación inmediata.
El regreso a Jerusalén. La restauración del reinado que fue usurpado. La protección de la vida que el ejército de Absalón amenazaba. El fruto que la lealtad de los que permanecieron con David podría producir con la ayuda de Dios. Y esa misma amplitud de la salvación como concepto aplica a quien recibe el versículo hoy. La salvación que Jehová provee no es solamente la salvación espiritual eterna, aunque esa es la más fundamental. Es también la salvación de la situación presente que parece sin salida. La salvación de la relación que parece irrecuperable. La salvación de la salud que parece comprometida. La salvación de los recursos que parecen insuficientes. La salvación de la familia que parece fragmentada. La salvación del propósito que parece bloqueado. Para toda esa amplitud de situaciones que requieren salvación, la declaración es la misma. La salvación es de Jehová. No de las circunstancias que se den correctamente. No de los recursos que se tengan disponibles. De Jehová. Quiero hablarte de la relación entre la declaración de David y su situación específica. Porque hay algo en el momento donde David hace esa declaración que la hace extraordinariamente poderosa. David no hace la declaración de la salvación es de Jehová después de haber regresado a Jerusalén. La hace mientras todavía está en el proceso de huir del ejército de Absalón. La hace en el medio del camino difícil. No desde el destino al que el camino llevará, sino desde el proceso que todavía no llegó al destino. Eso establece algo fundamental sobre la naturaleza de la fe que produce la declaración. La fe que dice la salvación es de Jehová desde la cima de la victoria después de que todo salió bien tiene su valor. Pero la fe que dice la salvación es de Jehová desde el proceso del camino difícil antes de que la victoria sea visible tiene una solidez diferente. Tiene el peso de haberse formado en las condiciones más adversas posibles. Como el metal que se forja en el fuego más intenso tiene una solidez que el metal que nunca fue al fuego no puede tener. David declaró la salvación de Jehová mientras la situación que requería salvación todavía estaba en proceso. Y esa declaración desde el proceso en lugar de desde la conclusión es el modelo de la fe que el versículo describe. Quiero hablarte de los antecedentes de la declaración en la historia de David que hacen posible que pueda hacerla con la convicción que tiene. David tenía historia con la salvación de Jehová. No teoría teológica sobre ella. Historia personal vivida. El oso y el león que atacaron el rebaño y de los que David fue librado. El Goliat ante el que todos los demás retrocedieron y ante el que David avanzó porque había visto a Jehová salvar antes y sabía que podía salvar de nuevo. Los años de persecución de Saúl donde Jehová fue el escudo que guardó la vida de David repetidamente en circunstancias donde humanamente no debería haber sobrevivido. Ese registro de la salvación de Jehová en la historia personal de David es lo que hace que la declaración del versículo 8 no sea un acto de fe en el vacío. Está fundamentada en la evidencia acumulada de la experiencia. La salvación es de Jehová no porque David simplemente lo cree por fe abstracta, sino porque David lo ha visto con sus propios ojos en su propia historia repetidamente. Y esa misma lógica aplica para quien recibe el versículo hoy. La declaración de la salvación es de Jehová puede ser fundamentada no solamente en la teología correcta sobre el carácter de Dios, sino en el registro personal de las veces que esa salvación fue experimentada. Las situaciones que parecían sin salida y que encontraron la salida que Dios proveyó. Los momentos donde la presencia de Dios fue lo único que hizo posible el paso que el camino requería. El historial de la fidelidad de Jehová en la historia personal del que hace la declaración. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Segunda parte del versículo. El movimiento del versículo 8 del singular al plural es extraordinariamente significativo. La primera parte habla de la salvación en términos que el contexto inmediato hace personal. David huyendo. David siendo amenazado. La salvación que David necesita. Y luego la segunda parte se expande hacia el plural. Tu pueblo. No solamente yo. Los que me rodean. Los que pertenecen al mismo Dios que es mi escudo alrededor. Ese movimiento del personal al comunitario es parte de lo que hace al Salmo 3 tan rico. La fe de David no es una fe solipsista que solamente se preocupa de la propia salvación. Es una fe que en el momento de mayor vulnerabilidad personal puede expandirse hacia la bendición del pueblo completo. El que está huyendo por su propia vida pide que la bendición sea sobre todo el pueblo. Sobre tu pueblo sea tu bendición.
Esta es una petición que tiene en ella el corazón del intercesor. El que ora no solamente por sí mismo, sino por los que le rodean. El que en medio de su propia necesidad puede tener suficiente apertura de corazón para incluir la necesidad de otros en su oración. Pero también es una declaración que establece la naturaleza del Dios al que David ora. Tu pueblo. El posesivo establece que hay una relación entre Jehová y el pueblo que es de posesión mutua. Mi Dios y mi pueblo. El Dios del pacto que tiene un pueblo y el pueblo del pacto que tiene un Dios. Y la bendición que David pide sobre ese pueblo fluye naturalmente de esa relación del pacto donde el Dios del pacto tiene la disposición de bendecir a su pueblo como parte de lo que el pacto implica. Quiero hablarte de las diferentes dimensiones de la salvación que Jehová provee a las que el Salmo 3 apunta en su desarrollo. La primera dimensión es la salvación de la desolación emocional. El estado emocional de David al comienzo del Salmo es el de alguien que está en uno de los puntos más bajos posibles de la experiencia humana. La traición del hijo más amado produce una desolación que excede la de casi cualquier otra traición. Y la salvación que Jehová provee incluye la restauración de la capacidad de dormir en paz en medio de esa desolación. El Salmo dice que David se acostó y durmió. Eso es en sí mismo una forma de salvación. La paz interior que solamente la presencia de Jehová puede producir en el momento de mayor desolación. La segunda dimensión es la salvación de la desesperanza. Las voces que dicen no hay para ella salvación en Dios son las voces de la desesperanza. Los que dicen que la situación excede lo que Dios puede hacer con ella. Y la salvación que Jehová provee incluye la restauración de la esperanza que esas voces intentan eliminar. El versículo 8 es la respuesta directa a esas voces. No con el argumento filosófico, sino con la declaración de la experiencia. La salvación es de Jehová. Lo que las voces de la desesperanza dicen que no puede ocurrir porque la fuente de la salvación no tiene los límites que esas voces le atribuyen a la capacidad de Dios. La tercera dimensión es la salvación de la amenaza concreta. El ejército de Absalón era una amenaza concreta, no metafórica. Y el Dios que David llama Jehová el escudo alrededor no es el escudo solamente de las amenazas abstractas o espirituales. Es el escudo de las amenazas concretas también. La historia bíblica documenta repetidamente la intervención de Dios en situaciones donde la amenaza era completamente concreta y donde la salvación que Jehová proveyó fue también completamente concreta. El Mar Rojo, el ejército de Sennacherib, el horno de Nabucodonosor, la fosa de los leones. En cada caso la amenaza fue real y la salvación de Jehová fue igualmente real. La cuarta dimensión es la salvación del ciclo de la culpa. David estaba huyendo de la rebelión de Absalón. Y en la historia de esa rebelión hay una cadena de causalidad que comienza con el pecado de David con Betsabé y Urías. Los eventos que siguieron a ese pecado, incluyendo la violación de Tamar por Amnón y la eventual rebelión de Absalón, tienen en la historia bíblica una conexión con las consecuencias del pecado original. Y el Salmo 3 fue escrito en ese contexto. El David que declara la salvación es de Jehová es el David que ya experimentó el perdón de Dios declarado por Natán, pero que también estaba viviendo las consecuencias que el perdón no eliminó. La salvación de Jehová en ese contexto incluye también la salvación de la culpa que podría decir que lo que está sufriendo es simplemente lo que merece. El peso de la culpa que dice no tengo derecho a pedir salvación porque produje mis propios problemas. Y la respuesta del Salmo 3 a esa voz es la misma declaración. La salvación es de Jehová. No del mérito del que la recibe. De Jehová, cuya salvación no está condicionada al historial impecable del que la necesita. Quiero hablarte de la aplicación del Salmo 3 en 8 en los diferentes contextos de vida donde la declaración tiene mayor relevancia. Para el que está siendo traicionado por alguien amado. La forma más directa de la experiencia de David. La traición de alguien en quien se confiaba profundamente. Un familiar. Un amigo cercano, un colaborador, un compañero de fe. La traición que tiene el peso adicional de la proximidad que la hace más dolorosa que cualquier ataque de un extraño. Para esa situación la declaración de David desde la experiencia de la traición de Absalón tiene una relevancia que ningún otro texto bíblico puede replicar de la misma manera. La salvación es de Jehová. No de la resolución de la traición. No de la reconciliación que puede o no puede ocurrir.
De Jehová que puede salvar de la traición con toda su dimensión de dolor. Para el que enfrenta una situación que parece políticamente o estructuralmente sin salida. David no solamente tenía el problema emocional de la traición de Absalón. Tenía el problema político de haber perdido el control de la capital y del ejército que la custodiaba. La situación desde la perspectiva del poder político tenía todos los factores en contra. Y la salvación de Jehová operó en esa situación política concreta, produciendo el resultado que los factores visibles no justificaban. Para el que enfrenta situaciones donde las estructuras o los poderes o las instituciones parecen determinar un resultado adverso, la declaración del Salmo 3 en 8 tiene su aplicación directa. La salvación es de Jehová, que tiene autoridad sobre las estructuras y los poderes y las instituciones que el análisis humano ve como los determinantes del resultado. Para el que lidera a otros en el momento de mayor vulnerabilidad personal. David en el Salmo 3 no es solamente un individuo que huye. Es el rey de Israel que huye con los que le son leales. El líder que en su momento de mayor vulnerabilidad personal tiene la responsabilidad de los que lo siguen. Y la petición del versículo 8 que se expande hacia el pueblo establece que incluso en el momento de mayor vulnerabilidad personal el corazón del líder genuino puede expandirse hacia la bendición de los que lidera. Para ese líder la declaración del Salmo 3 en 8 es tanto la certeza de la salvación personal como el modelo del corazón que en medio de su propia necesidad puede interceder por los que le rodean. Y para el que está en el momento más oscuro de la noche. El Salmo 3 tiene la inscripción de ser escrito cuando David huía. La huida probablemente incluyó el camino nocturno. Y el versículo 5 donde David dice que se acostó y durmió y se despertó porque Jehová le sustentaba establece que el Salmo tiene una dimensión de la noche específica. La noche de mayor peligro en la que el sueño fue posible porque Jehová sustentaba. Para el que está en la noche más oscura y donde el sueño parece imposible por el peso de lo que la noche contiene, la declaración del versículo 8 llega como la promesa de la salvación que hace posible el descanso que la situación por sí misma no podría producir. Quiero hablarte del cumplimiento de la salvación de Jehová que el Salmo 3 anticipó en la historia de David. Porque el Salmo no termina con la declaración sin que haya un registro de lo que esa declaración produjo. La rebelión de Absalón terminó. El ejército de David bajo el mando de Joab derrotó al ejército de Absalón. David regresó a Jerusalén. El reinado fue restaurado. La salvación que David declaró en el versículo 8 se cumplió en la historia concreta de manera que el análisis de las circunstancias en el momento de la huida no habría podido proyectar con certeza. Y el cumplimiento tuvo también su dimensión de dolor. Absalón murió. David no recibió la salvación de la manera que habría elegido. El hijo que amaba no regresó con él, sino que murió en la batalla. Y la salvación de Jehová incluyó el dolor del padre que llora al hijo aunque el reinado fuera restaurado. Eso dice algo sobre la naturaleza de la salvación que Jehová provee que el versículo 8 no explicita pero que la historia completa de David ilumina. La salvación de Jehová no siempre tiene la forma que quien la necesita elegiría. Puede tener dimensiones de dolor que se mezclan con el alivio de la restauración. Puede incluir pérdidas que el proceso de la salvación requirió y que el que fue salvado lleva como el precio del camino que la salvación tomó. Pero es salvación de todas maneras. El reinado fue restaurado. Jerusalén fue recuperada. El pueblo siguió bajo el liderazgo de David. Y el propósito de Dios en la historia de Israel continuó a través del camino que pasó por la traición de Absalón y por el dolor del regreso. Quiero cerrar hablándote de la aplicación del versículo 8 en su totalidad a la vida de quien lo recibe hoy. Porque las dos frases juntas forman una declaración que tiene el poder de transformar completamente la postura desde la que se enfrenta cualquier situación de adversidad. La salvación es de Jehová. Esa primera frase es la que reorienta la búsqueda de la salvación hacia la fuente correcta. El que busca la salvación en sus propios recursos llega al límite de esos recursos. El que busca la salvación en las personas correctas llega al límite de las personas. El que busca la salvación en las circunstancias favorables depende de la favorabilidad de las circunstancias. Pero el que declara que la salvación es de Jehová ha orientado la búsqueda hacia la única fuente que no tiene los límites de todas las demás. Y esa reorientación produce la paz que David experimentó en la noche más peligrosa de su vida. El sueño que fue posible porque el guardián no duerme aunque el guardado duerma.
Sobre tu pueblo sea tu bendición. Esa segunda frase es la que expande la fe del personal hacia el comunitario. La que en el momento de mayor necesidad propia puede hacer lugar para la necesidad de otros. La que establece que la fe de David no termina en David, sino que se extiende hacia los que comparten la historia y el Dios que es fuente de la salvación para todos. Que esas dos declaraciones juntas sean tuyas hoy. En cualquiera de las formas de adversidad que el Salmo 3 describe y que la vida contemporánea puede producir. La salvación es de Jehová. No de los recursos que tienes. No de las personas que pueden ayudarte. No de las circunstancias que deben darse. De Jehová, que tiene todo el poder necesario para producir la salvación que tu situación específica requiere y que tiene la disposición del Padre que ama al Hijo amado de proveerla en el tiempo y de la manera correcta. Y sobre tu pueblo sea tu bendición. La extensión del corazón que en su propia necesidad puede incluir a otros en la oración. Los que comparten el camino contigo. Los que pertenecen al mismo Dios que declara la salvación. La familia que espera recibir la bendición que el versículo pide. El pueblo completo de Dios que camina el mismo camino de la fe en el mismo Jehová que es escudo alrededor y que levanta la cabeza cuando todo lo demás la quiere bajar. La salvación es de Jehová. Que esa declaración de David desde la fuga de Absalón sea tu declaración hoy desde la adversidad que te rodea. Con el mismo peso de la historia personal de la fidelidad de Dios que la hace más que teoría. Con la misma certeza del que se acostó y durmió en la noche más peligrosa porque el sustentador no duerme. Y con la misma expansión del corazón que en su propia necesidad puede pedir la bendición sobre el pueblo completo. Jehová que es escudo alrededor, que levanta la cabeza, que sustenta en la noche más difícil y de quien es la salvación sea tu certeza más firme en el camino que viene.